Adórele al Señor. Fuente de agua viva, llena hoy mi vida con tu amor, oh Señor. Quiero sumergir mi corazón. Fuente de agua viva, cura mis heridas con tu amor, oh Señor. Quiero acercarme más a ti. Bienvenidos a su programa Fuente de Vida. Hoy quiero seguirles compartiendo sobre las muchas áreas que tenemos o que padecemos el ser humano por causa como hemos hablado, de las malas experiencias que hemos vivido desde el vientre, de la niñez. Y bueno, nosotros hablamos de las heridas del alma. Hemos tocado este tema en los diferentes temas que hemos tomado de la Biblia, la palabra de Dios, como siempre usando como base el verso del Evangelio de Lucas, el capítulo 4 del verso 18, donde la palabra de Dios dice, es más, donde Jesús mismo en aquel día se levantó allí y Él declara esta palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, y Él declara: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. A los pobres habla de gente que está viviendo atormentada, gente que tal vez pudiéramos decir puede tener dinero, podemos tener cosas materiales, pero al final de cuentas estamos pobres, careciendo de amor, careciendo de sanidad, careciendo de paternidad y de muchas cosas. Y por eso dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Entonces, si Jesús dice que Él vino a dar libertad, si Él dice que vino a sanar, entonces quiere decir que hay una humanidad que está herida. Entonces, cuando Jesús dice: yo he venido, y parte del propósito por el cual vine es para sanar al ser humano. ¿Dónde? Pues el ser humano está herido en el alma. Nosotros somos... la Biblia dice que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Y así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Pero donde está el problema en el ser humano es en el cuerpo, en el alma, y que muchas veces se manifiesta en el cuerpo. Pero bueno, las heridas están en el alma. Entonces Dios nos diseñó y nos creó con emociones. Entonces nosotros tenemos emociones, somos gente con emociones, y las emociones se encuentran en el alma. Y en el alma nosotros somos realmente el resultado de la experiencia que hemos tenido o de la vida que hemos vivido. Entonces muchas veces identificamos a una persona y decimos: esa persona no le puedes decir nada porque luego se siente. A esa persona no le puedes decir algo porque se ofende, se siente lastimado, se siente rechazado. Y bueno, en realidad esa persona está lastimada, está herida. Es por eso que nos damos cuenta muchas veces que hay personas que no soportan, como decimos, ni una broma, porque están tan heridos, están tan lastimados que lo que menos quieren es que se les siga dañando y se les siga lastimando. Entonces, hablar de las heridas del alma es hablar realmente de muchas cosas, situaciones que muchas veces desconocemos que la persona ha vivido, pero que esa persona está tan herida, está tan lastimada, que no aguanta. Decimos: es que no aguantas ni una broma, y ciertamente no aguanta porque
una persona que tiene herida su alma. Entonces por eso Jesús dice, yo vine a vendar corazones quebrantados, corazones lastimados, es decir, almas lastimadas, heridas. Y bueno, entonces el propósito de Satanás siempre será herir, lastimar, robar, destruir, como ya lo hemos mencionado, que ese es su trabajo. Él vino a robar, Él vino a matar y Él vino a destruir. Entonces, de esta manera, Él puede distorsionar su crecimiento emocional de una persona. Es por eso que una persona herida difícilmente podrá desarrollarse emocionalmente. Hay gente que tiene problemas, está cautiva en sus emociones. Lo hemos tocado, lo hemos mencionado en la enseñanza. Entonces veremos que hay gente que está cautiva. Y por eso dice Jesús, yo vine a dar libertad a aquellos que están cautivos, que no son libres, están cautivos en un problema, en una herida. No pueden olvidar el pasado, no pueden olvidar el momento que aquella persona les hizo daño. Hay personas que no pueden olvidar que su papá siempre les dijo que era un tonto, o que era una tonta, o un bueno para nada. Hay veces que como padres se nos hace fácil decirle a los hijos, es que eres un tonto, eres una tonta, eres un bueno para nada. Y tanto decírselos, llega un momento que el hijo se la cree. Dice, pues si mi papá o mi mamá me dice que soy un tonto, pues ¿qué me puedo esperar de la sociedad? ¿Qué me puedo esperar de los demás? Si quien yo creo que me ama, que me dieron la vida, que me cuidaron, me han dado crecimiento, me han dado techo, que supuestamente soy alguien importante para ellos como hijo y como hija, son los mismos que me dicen soy un tonto, un bueno para nada, deberías de ser como tu hermano, deberías de ser como tu hermana, deberías de ser como el hijo del vecino, él sí se esfuerza, él sí es inteligente. Todo eso daña el corazón, daña el alma de un hijo. Entonces llega un momento que dice, bueno, si mis papás me lo dicen, entonces yo creo que es cierto. Yo soy alguien que no vale, soy alguien que no tiene pues talentos, que no tiene cualidades. Entonces por eso mis papás me dicen que soy esto. Y es por eso que nosotros nos damos cuenta que hoy hay mucha gente que está lastimada, que está herida. Entonces las heridas le van a llevar a que son vacíos. Y entonces esos vacíos te van a mover a buscar vicios, drogas, placeres, pornografía, mujeres, hombres, y no tienen llenadero. Hoy en día podemos ver una juventud completamente desordenada. Podemos ver muy pocos jóvenes que realmente se hayan guardado o de alguna manera pues todavía tengan un poco de temor el hacer cosas. Pero hoy en día vemos que la juventud se ha desordenado en el área sexual. Y quiero decirle que los jóvenes han encontrado, entre comillas, de alguna manera, un momento donde correr y desahogarse. O pensar que el tener relaciones sexuales, el ver pornografía, de alguna manera olvidan el problema. Pero al final de cuentas, ese vacío se sigue haciendo más grande. Porque en su momento podrán tener un momento de placer, de satisfacción, pero el día de mañana ese vacío será más grande y demandará más y será un problema que no tendrá, que no podremos parar, y la única manera de que ese problema pare es que venga Jesucristo, porque realmente tiene necesidad que ese vacío se llene de amor. Por eso busca en su momento tener un momento de acercamiento con alguien que le haga sentir bien, que la carne se sienta bien, pero después de que pasa, vuelve a la misma condición, o si no es que peor. ¿Por qué? Porque está herido. Y una persona herida también buscará de alguna manera que le vean, que le den amor, está rechazado, y es por eso que la herida en el alma es como un trauma. Por eso la gente dice, yo me quedé traumado, yo me quedé traumada desde aquel día que
que tuve esta experiencia. Hay mujeres que dicen, es que a mí fulano me violó y desde aquel día yo quedé traumada, no puedo superar ese problema. Estamos en este programa Fuente de Vida y bueno, estamos hablando de la problemática que hay en el ser humano, el ser integral y bueno, de las heridas que la Biblia nos enseña, que la palabra de Dios nos trae luz en cuanto a verdades que vivimos pero desconocemos. Entonces hablamos de que si el hombre, el estar herido se convierte en un trauma y ese trauma no le permite ver hacia adelante, no le permite ver su presente, lo único que le lleva a ver es su pasado. Entonces muchas veces la gente está cautiva porque está herida y entonces se convierte en un trauma. Y esto tiene que ver con una herida, no la podemos superar. Cada vez que tú recuerdas ese momento difícil, esas experiencias, dices, no puedo. Hay gente que no puede perdonar. Fue tan grave la experiencia, lo que le hicieron, lo que pasó. Tal vez no solo sea un abuso sexual, tal vez una palabra, pero que dice con esa palabra me mató, me lastimó, y porque de quién venía. Y muchas veces venía del papá, venía de la mamá o de alguien que apreciaba. Y en su momento fue tan dura esa palabra que la persona quedó lastimada. Y dice, no puedo olvidar. Yo nunca me esperaba que mi mamá o tal persona fuera capaz de decirme esto. No lo puedo entender en qué momento fue capaz de decirme. Entonces la gente está traumada, pero es una herida que está ahí, dentro del alma. Entonces tenemos que ver que la palabra herida tiene que ver con algo que perforó, algo que dañó, algo que está ahí lastimando y entonces está perforada. Una herida es cuando perforamos algo, en este caso cuando nosotros nos perforamos el cuerpo, nos picamos, nos cortamos, esa herida empieza a sangrar. Es importante que entendamos que esas heridas están sangrando, por eso hay dolor, por eso muchas veces no dejamos que nos toquen, por eso muchas veces estamos a la defensiva y por eso muchos reaccionan en cuanto dicen no aguanta nada. Y es cierto, no aguanta porque está tan herido, está tan lastimado o tan lastimada que no aguanta, es cierto. Esta persona necesita ayuda más que seguirle dando la herida, seguirle ofendiendo, lastimando. Esta persona necesita ayuda. Y es por eso que nosotros tenemos que entender que hay un trauma, la persona está traumada, ¿sí? Y entonces se pone en juego una serie de conductas que tendrán como consecuencia
potencializar aún más el conflicto. O sea, cada vez se hace peor. Es decir, la persona frente al trauma intenta, aunque fracase, en definitiva, trata de buscar una salida. Está ahí la herida, está sufriendo, le está dañando, pero todos de alguna manera cuando hay un dolor buscamos una salida. ¿Y cuál es la salida? Lo que estamos hablando. La salida que busca una persona que está herida, despreciada, rechazada, la salida que busca es lo que le va a traer placer, le va a traer deleite, ¿sí? En su momento le va a llevar a olvidar ese problema, ese trauma. Entonces por eso hoy en día muchos corren y se refugian en los pecados sexuales. Otros se refugian en la droga, otros se refugian en el alcoholismo, otros se refugian en tantas cosas que el hombre busca, la pornografía. Y entonces de alguna manera se siente bien, pero solo será una salida equivocada que le llevará a hundirse más en el problema, porque tiene una herida, tiene un trauma. Y entonces en el campo de la psicología, esto se le llama mecanismo de defensa. La gente se aparta, la gente es indiferente, la gente es desconfiada. Y entonces se le llama el mecanismo de defensa. Y ahí es cuando vemos que la gente siempre anda a la defensiva, siempre gente desconfiada. ¿Por qué? Porque está herido. Y es normal que no quiere ser más lastimado, no quiere que le toquen lo que le está dañando, le está punzando, porque una herida punza. Entonces la herida en el alma le lleva punza y dolor, y es por eso que la gente cuando ve que viene algo que atenta contra su persona, lo primero es que va a salir ese mecanismo de autodefensa. Va a poner una barrera y va a poner una distancia, porque no quiere ser más lastimado. Entonces vemos que el propósito de Satanás es herir. Siempre será ese propósito de herir, de lastimar, de robarte la felicidad, de robarte la alegría, de robarte la bendición de tener un matrimonio sólido, una familia unida. Entonces su trabajo del diablo será que tu familia, que tu matrimonio esté mal, esté fracturado, y que tu familia por lo consiguiente también termine fracturándose. ¿Por qué? Porque muchas veces no entendemos que venimos viviendo, o decimos, nos viene persiguiendo situaciones que hemos heredado de nuestros padres. Hemos heredado maldiciones y otras que nosotros mismos le hemos dado cavidad. Nos dejamos herir, nos dejamos lastimar. Hay gente que se deja, escucha, y al rato dices que ya no sé qué hacer, es que lo que me dijo yo no sé por qué, es que no lo entiendo, no lo esperaba de él, y la gente ya está llorando porque le dieron en un área que realmente estaba herido, que no había sido sanado y no había sido restaurado. Entonces cuando nosotros hablamos que el propósito del diablo es herir, y él siempre buscará y aprovechará todos los medios, los momentos apropiados para herir. Entonces hay veces que tú naces herido, naciste con unos padres que te rechazaron, con alguien que dijo es que no era el tiempo, no era el momento de tenerle. ¿Por qué tuvo que venir este hijo? Si ya no queríamos más hijos, y desde ese momento ya eres rechazado desde el vientre. Entonces nacemos, cuando es esto, nacemos bajo un espíritu de rechazo. Y aparte que fuimos formados en el vientre de nuestra madre, porque antes de llegar al vientre nosotros corrimos una maratón de más de 800 millones de esperma, pero nosotros fuimos los campeones. Pero cuando nosotros llegamos, y entonces afuera se estaban muriendo millones y millones de seres que podrían haber sido uno igual que nosotros. Entonces cuando nosotros estamos siendo formados en el vientre de la madre, por fuera está habiendo muerte. Entonces nacemos bajo un espíritu de muerte. Por eso, y luego junto con el espíritu de rechazo, cuando no somos hijos deseados,
ya nacimos así. Entonces ya nacemos con una herida, ya nacimos con una agresión porque lo escuchamos desde el vientre, recibimos, oímos, sentimos, percibimos una madre que dijo, ¿por qué me volví a embarazar? Una madre que dijo, ¿por qué se tuvo que pasar esto? Yo no quiero hijo. Y entonces lo tuvo, pero bajo un espíritu, bajo una mentalidad negativa en que no eres bienvenido. Desde ese momento ya eres rechazado, ya eres herido y así creciste. Y es por eso que muchas veces hay gente que no entiende por qué soy así, por qué no puedo ser como los demás, por qué tengo que ser una persona berrinchuda, una persona que cualquier cosa se siente. ¿Por qué? Entonces tenemos que ir al pasado y ver si he sido herido desde el vientre de mi madre o en qué edad fui herido o fui lastimado. Estamos hablando de las heridas del ser integral. Y estas heridas son las que para muchos nos es imposible, como que vemos inalcanzable poder encontrar la sanidad de lo que estamos viviendo. Y es por eso que a través de este programa queremos transmitirle y darle a conocer que hay un doctor que se cura esas heridas. Se llama Jesús. Y cuando usted reconoce que ciertamente ha sido herido y lastimado, como estábamos hablando, puede ser desde el vientre de la madre, puede ser que haya sido o seas una persona que te rechazaron tus padres, te dieron en adopción, o tal vez no te hayan dado en adopción, pero tuviste a tus padres, mas sin en cambio creciste. Y fueron padres que siempre te dieron un maltrato, palabras hirientes, trabajos, tareas más allá de tu capacidad. Todo eso trauma. Todo eso provoca una herida que está punzando, que está sangrando. Y todo esto se convierte en un problema en el ser integral. Pero quiero decirle, amigo que me escucha, que me ve, Cristo es el doctor. Él quiere sanarle, Él quiere restaurarle de estas heridas. Entonces, cuando hay un frente, cuando hay una situación de un problema que está en un trauma, que esto está afectando al ser integral, está afectando y se pone ahí, se pone en juego, y realmente hay una serie de conductas que tendrán como consecuencia un potencializar más el conflicto. Entonces aquí vemos que una persona herida es difícil. Una persona herida es muy difícil de tratar. Aparte que cuando la persona es herida le da cavidad, como hemos hablado, al rechazo, el espíritu de rechazo. Entonces una persona herida es muy desconfiada. Una persona herida será una persona que estará siempre como que a la defensiva. Entonces es una persona que tal vez la hirieron desde la infancia. Tal vez desde la infancia, mire, muchas veces cuando crecemos como niños, nos juntamos con los primos, con las primas, y alguien por ahí le alcanzó la maldad o vio, que es uno de los problemas, que muchas veces los hijos se quedan en la misma recámara de los padres, los escuchan tener relaciones y a temprana edad se les despierta. Hay niños que a los 5 años ya tienen ese instinto, ya tienen ese interés de que no lo entienden, pero ya andan por ahí tratando de querer tener relaciones con la prima, con la hermana.
Y muchas veces por esos niños, muchos fueron manoseados o fueron manoseadas y ya crecieron con esa herida, con ese que algo no marcha bien. Muchos manoseados, otros violados, otros lastimados con palabras. Pero uno de los tiempos en los cuales el hombre o la mujer ha sido dañado se da mucho en el tiempo de la niñez. Es cuando las personas más queridas, más allegadas a nosotros, es cuando de ellos muchas veces, que no lo esperamos, es de que muchas veces somos lastimados y somos heridos. Entonces, esto nos va a estorbar, esto nos va a impedir avanzar. Entonces el diablo tratará de herirte en la infancia, tratará de herirte cuando tú eres inocente, inofensivo, cuando tú no has descubierto la maldad, cuando para ti todo lo que se te presenta fue bueno, no era malo, y de esa inocencia se agarra el diablo acercando gente que te dañe, gente que te lastime, para que más tarde sigas cautivo, sigas traumado y no puedas vivir y desarrollarte en tu ser integral. Entonces es ahí donde encontramos gente que está herida del alma, está lastimada, y no necesariamente necesitamos decir, es que pues los jóvenes no creo, la gente grande, tal vez los jóvenes, los adolescentes, porque todavía se acuerdan. No, también los adultos, también la gente madura. La gente madura ha tratado de sobrellevar, ha tratado de hacer un lado, pero no ha podido. Internamente, en su ser integral, hay un clamor porque hay un dolor, hay una necesidad y hay una desesperación de encontrar la ayuda, de encontrar la salida. Y entonces vamos a encontrar hombres crueles, hombres injustos con la esposa, con el esposo, porque a mí me lastimaron, a mí me hirieron y yo no voy a tener misericordia. Hay gente que es así. Hay gente que es herida y quiere cambiarlo, y entonces ahora a sus hijos les da demasiado, que se hace un padre o una madre permisiva, y eso hace que los hijos se hagan desordenados, que haya problemas en la escuela, con los compañeros, hijos que en su momento a temprana edad corren a la droga, y en este caso, como decíamos, la pornografía. Pero todo tiene que ver con lo que realmente vivieron, sufrieron. Pero hay heridas ahí en el ser integral. Tal vez no te hirió tu familia, tal vez te hirió el novio, tal vez la novia, tal vez estás herido porque te dejó el esposo o te dejó la esposa, y es una herida que está ahí. Y tú dices, es que yo no puedo dormir en paz, yo trato de dormir, pero yo siento una angustia, no puedo estar tranquilo o tranquila. Porque tu alma fue herida por aquella persona que te traicionó. Tal vez tu novio te traicionó o tu esposa te traicionó. Son heridas. Heridas que a través del tiempo se van acumulando y que van ahí dando duro a la herida que de por sí ya está. Y luego le agregamos más golpes. Esa herida se va haciendo grande, de tal manera que llegará un momento que ya no puedes soportar. Entonces vas a correr y dices, bueno, para olvidarlo, pues me voy a tomar unas cubas, me voy a tomar unas cervezas, me voy a ver una película de pornografía, me voy a ir a acostar con la vecina, con la amiga, yo qué sé. El problema es que la necesidad de llenar ese vacío ha movido al ser humano a hacer cosas que no son agradables delante de Dios, porque está herido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que este problema sea erradicado? Lo que tenemos que hacer es venir a Jesús. Lo que tengo que hacer es reconocer que tengo un problema y que a través de las circunstancias que he vivido me han dañado y que ahora no puedo superarlo. Entonces volteo a Jesús y reconozco que Él es el doctor que puede sanarme, el doctor que me puede restaurar, que Él es todo suficiente para sanar mi corazón, para limpiarlo del odio, del rencor, del resentimiento, de la amargura, pero todo tiene que ver con una herida. Entonces, nosotros vemos que hay gente que ha sido abusada y está herida.
Y mayormente cuando dice, hay niñas que les han violado a sus propios padres. Entonces, imagínese cómo vive. ¿Cuál es su pensamiento de una niña que no solo una vez, sino muchas veces su padre le estuvo violando? Y tal vez amenazándole si decía algo, iba a matar a la mamá o se iba a matar él. Y siempre, de alguna manera, tratarán de intimidar y de hacerle ver que no hable. Y entonces, cuando logran hacer que esa niña no hable en cuanto a lo que está viviendo, van a abusar de él o de ella las veces que quieran. Y eso causa heridas, eso causa dolor, eso causa un trauma que la niña querrá gritar. La niña querrá decir, pero no puede, y eso la angustia y la tormenta. Bueno, se nos fue el tiempo, pero me gustaría seguir con este tema la próxima semana. Quisiera que entráramos en más detalles en cuanto a las heridas, el poder dar ejemplos de las personas que bíblicamente nos enseña que fueron heridas. Y invitarte que escudriñes tu Biblia, invitarte que vengas, te invitamos a nuestras reuniones los días miércoles a las 6 de la tarde, los días domingo a las 11 de la mañana. También tenemos los días viernes a las 6 de la tarde para jóvenes, también tenemos para matrimonios. Y bueno, el propósito de seguir el consejo de Dios es que tú seas un mejor hombre, una mejor mujer, tu familia sea bendecida y restaurada y puedas experimentar la bendición de Dios en tu casa y con tu familia. Por el momento me despido y declaro abundantes bendiciones para su casa, para su familia, y que puedan encontrar en Jesús la restauración y la sanidad de aquello que ha atormentado su vida.